Muy buenos días, bienvenidos al día 12 del Club de Lectura del libro Deja de ser tú. Los sentimientos memorizados nos obligan a recrear el pasado. Por definición, las emociones son producto de nuestras experiencias del pasado en la vida. Cuando estás experimentando algo, el cerebro recibe una información vital del mundo exterior a través de 5 vías sensoriales: vista, olfato, oído, sabor y tacto. Cuando esta información sensorial acumulada llega al cerebro y es procesada, se crean redes neuronales con una estructura particular que reflejan el evento del exterior. En cuanto estas células nerviosas se conectan, el cerebro libera unas sustancias químicas. Estas sustancias químicas las denominamos una emoción o un sentimiento. En este libro utilizo las palabras sentimientos, emociones indistintamente porque significan lo mismo. Cuando estas emociones te inundan el cuerpo de sustancias químicas, detectas un cambio de tu estado interior. Estás pensando y sintiendo de distinta manera que momentos antes. Cuando adviertes este cambio en tu estado inferior, te fijas en quién o qué lo ha causado del mundo exterior. Cuando, cuando te identificas con aquello del mundo exterior que ha causado el cambio interior, esto se denomina recuerdo. Neurológica y químicamente registras esta información del exterior en tu cerebro y en el cuerpo. De este modo te acuerdas de la experiencia mejor, porque recuerdas cómo te sentiste cuando sucedió. Los sentimientos y las emociones son un registro químico de las experiencias pasadas. Por ejemplo, estás esperando a tu jefe para presentarle el informe de tu rendimiento en la empresa. Cuando llega, ves que tiene la cara colorada y que está incluso irritado. Mientras te habla gritando, adviertes que el aliento le huele a ajo. Te acusa de haber cuestionado su autoridad delante de otros empleados y te espeta que no te ascenderá. En este momento te pones nervioso, te tiemblan las rodillas y te sientes mareado. El corazón te martillea en el pecho, te sientes asustado, traicionado y furioso. Todo este cúmulo de información sensorial, todo cuanto estás oliendo, viendo, sintiendo y oyendo, cambia tu estado interior. Asocias esta experiencia exterior con el cambio de cómo te estás sintiendo en tu interior y eso te marca emocionalmente. Al regresar a casa vuelves a recordar la experiencia. Cada vez que lo haces, te acuerdas de la mirada acusadora e intimidante de tu jefe, de sus gritos, de lo que te dijo e incluso del olor que despedía. Vuelves a sentirte asustado y enojado. Produces la misma química en el cerebro y el cuerpo como si estuvieras aún presentándole el informe. Cuando tu cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia y una y otra vez, lo condicionas a vivir en el pasado. Analicemos esta situación un poco más. Considera tu cuerpo como la mente inconsciente o como un sirviente objetivo que sigue las órdenes de tu conciencia. Es tan objetivo que no distingue las emociones provocadas por las experiencias del mundo exterior en las generadas por tus pensamientos en tu mundo interior. Para el cuerpo son lo mismo. ¿Qué ocurre si este ciclo mental y emocional de pensar y sentir, de haber sido traicionado, sigue dándose durante años? Si sigues aferrándote a esta experiencia con tu jefe o reviviendo esos sentimientos día tras día, le estás enviando continuamente unas señales a tu cuerpo por medio de las sustancias químicas de unos sentimientos que relacionan con el pasado. Como esta continuidad química le hace creer al cuerpo que sigue experimentando el pasado, continúa reviviendo la misma experiencia emocional. Cuando tus pensamientos y sentimientos memorizados obligan constantemente al cuerpo a vivir en el pasado, se puede decir que el cuerpo se convierte en el recuerdo del pasado. Si estos sentimientos memorizados de traición han estado dirigiendo tus pensamientos durante años, tu cuerpo ha estado viviendo en el pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 52 semanas al año, hasta que con el paso del tiempo tu cuerpo se queda anclado en el pasado. Cuando recreas repetidamente las mismas emociones de siempre hasta no poder pensar más allá de lo que sientes, tus sentimientos se convierten en los medios de tus pensamientos. Y como tus sentimientos son un registro de experiencias vividas, estás pensando en el pasado.
Y según la ley cuántica, sigues creando más pasado. En pocas palabras, la mayoría de las personas vivimos en el pasado y nos resistimos a vivir en un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan acostumbrado a memorizar los registros químicos de las experiencias pasadas que se acaba pegando a estas emociones. En un sentido muy real, nos volvemos adictos a los sentimientos de siempre, y cuando queremos mirar hacia el futuro y soñar con las nuevas vistas y con bravos paisajes con una realidad no demasiado lejana, el cuerpo, cuya moneda de cambio son los sentimientos, se resiste a cambiar de pronto de dirección. Dar esta media vuelta es la gran hazaña del cambio personal. Muchas personas, pese a intentar crearse un nuevo destino, son incapaces de superar el recuerdo de quien creen ser. Aunque ansíen vivir nuevas aventuras y sueñen con nuevas posibilidades futuras, no pueden dejar de visitar de nuevo el pasado. Los sentimientos y las emociones no son en sí malos, son productos de las experiencias. Pero si estamos siempre reviviendo los mismos de siempre, no viviremos ninguna experiencia nueva. ¿Has conocido a alguien que siempre esté hablando de los buenos tiempos del pasado? Lo que en realidad está diciendo es, como en mi vida no está ocurriendo nada nuevo que me estimule emocionalmente, tengo que reafirmarme con los momentos maravillosos del pasado. Si creemos que nuestros pensamientos tienen algo que ver con nuestro destino, en este caso como creadores, estaremos caminando solamente en círculos. El mundo interior bajo control. El mito genético. Hasta el momento, al describir cómo el modelo cuántico de la realidad está relacionado con el cambio, he hablado sobre todo de las emociones, el cerebro y el cuerpo. Hemos visto que si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y sentimientos recurrentes memorizados por el cuerpo. Otro aspecto importante para dejar este hábito tiene que ver con la salud física. Sin duda, en la escala de lo que más queremos cambiar en nuestra vida, la salud va en cabeza. Y cuando deseamos que mejore, hay una serie de dogmas que debemos analizar y abandonar. El mito de que los genes crean enfermedades y la falacia del determinismo genético. También hablaré de un campo científico que tal vez desconozcas, llamado epigenética. El control de los genes desde el exterior de la célula, o más exactamente, el estudio de los cambios de la función genética que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. Al igual que podemos crear experiencias nuevas como hizo mi hija, también podemos controlar nuestro destino genético, una parte muy importante de nuestra vida. Mientras sigues leyendo, verás que conocer algo sobre tus genes y qué es lo que les indica que se expresen o no, en esencia, para entender por qué debes cambiar en tu interior. La comunidad científica afirmaba que los genes eran los responsables de la mayoría de enfermedades, pero hace un par de décadas mencionó de manera informal que estaba en un error y anunció que el entorno, al activar o desactivar los genes en particular, es el factor que más enfermedades causa. Aunque sabemos que menos del 5% de las enfermedades actuales producen trastornos monogenéticos, como la enfermedad de Tay-Sachs o la corea de Huntington, y que alrededor del 95% de las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el estrés crónico y factores tóxicos ambientales. Pero los factores del entorno no son más que una parte del problema. ¿Por qué cuando dos personas están expuestas a las mismas condiciones tóxicas ambientales, a veces una enferma o contrae una dolencia y la otra no? ¿Cómo es que alguien con un trastorno de personalidad múltiple muestra una grave alergia a alguna sustancia en una de sus personalidades y en cambio otra es inmune al mismo antígeno o estímulo? ¿Por qué los médicos y los profesionales de salud no están constantemente enfermos, aunque la mayoría estén expuestos a diario a agentes patógenos? También existen numerosos estudios que revelan que los gemelos idénticos que comparten los mismos genes han tenido experiencias muy distintas en cuanto a salud y a longevidad. Por ejemplo, si ambos compartían el historial familiar de una enfermedad en particular,
la enfermedad se manifiesta en un gemelo y no en el otro. Tenían los mismos genes, pero los resultados eran distintos. En todos estos casos, ¿podría la persona que se mantiene sana tener un estado vital interior tan congruente y equilibrado que aunque su cuerpo esté expuesto a las mismas condiciones peligrosas ambientales que los demás, el mundo exterior no altere su expresión genética y por lo tanto no indique a los genes que creen una enfermedad? Es cierto que el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero ¿es posible al cambiar nuestro estado interior superar los efectos de un entorno estresante o contaminado para que determinados genes no se activen? Tal vez no podamos controlar todas las condiciones del entorno exterior, pero sin duda podemos decidir controlar nuestro entorno interior. Los genes, recuerdos del entorno del pasado. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes que se expresa en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, el componente básico de la vida. El cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son los que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adapta a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando tu organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras, como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, se ve obligado a superar los aspectos diversos de su mundo para sobrevivir. Como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, dientes afilados y corazón más grande. Todos estos cambios son productos de genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapten al entorno. Sigamos en el reino animal para ver el proceso de la adaptación. Un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila en 26 grados bajo cero a 4 grados. Los genes de estos mamíferos que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo acabarán produciendo nuevas proteínas que fabricarán un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad del camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado, adquiriendo el aspecto de ramitas o pinchos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camuflador más conocido y su capacidad de cambiar de color procede de las expresiones genéticas de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. La evolución consiste en esto, ¿no? La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, curación, el aprendizaje, y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados en la actualidad es la epigenética. Significa literalmente por encima de la genética. El estudio de cómo el entorno controla la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirma que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Ese antiguo conocimiento nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestros
destino estaba condicionado por herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. En realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras. Pero ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? Está más allá del alcance de este libro demostrarlo con una explicación científica, pero en su lugar usaré una analogía. La secuencia genética se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y lo guardas en el ordenador. Después lo modificas con el programa Photoshop, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como color, tamaño, escala, dimensiones, materiales y elementos. Miles de personas equivalentes a variables ambientales pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad. El cambio de paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético. En aras de la ilustración y la simplificación, cuando hablo de activar un gen al expresarlo de distintas formas, me refiero a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos de determinadas formas creando diversas proteínas, solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y conductas eligiendo. Por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y al nivel de estrés. Ya les estamos enviando a las células nuevas señales y estas expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético, aunque nuestro código de ADN siga siendo el mismo. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Al igual que algunas regiones del cerebro no cambian y otras por el contrario tienen mayor plasticidad, son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y experiencias, a los genes les pasa lo mismo. En nuestra genética hay partes que cambian con más facilidad y otras que apenas lo hacen, lo cual significa que cuesta más activarlas porque hace más tiempo que existen en nuestra historia genética. Al menos eso es lo que la ciencia afirma en la actualidad. ¿Por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado desmoralizador de baja autoestima, estas señales químicas repetitivas de las que he hablado presionan los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como ya sabes, activan unos genes en concreto, desregularizando las células. Desregularizar se refiere a alterar el mecanismo regulador fisiológico y crear enfermedades. Cuando pensamos y sentimos de la misma manera, la mayor parte de nuestra vida y memorizamos los estados del ser de siempre, nuestro estado químico interior sigue activando los mismos genes con los que continuamos fabricando las mismas proteínas. Pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y empezar a fallar. Si lo hacemos durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y fabrican proteínas de mala calidad. ¿Qué significa esto? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. La piel se vuelve fofa, porque el colágeno y elastina están hechos con proteínas de mala calidad. ¿Qué les ocurre a los músculos? Se atrofian, aunque es lógico que suceda porque la actina y la miosina también son proteínas. Comentario del día 12. Sentimientos memorizados y el impacto sensorial del pasado. A veces creemos que lo que sentimos hoy nace de lo que estamos viviendo ahora, pero la realidad es mucho más profunda y compleja. El cuerpo no vive solamente el presente, guarda registros y lo que es más se queda grabado. No siempre es lo bonito, sino lo que dolió, lo que confundió, lo que dejó huella. La lectura de hoy nos recuerda algo muy importante. Los pensamientos memorizados son como anclas invisibles, nos atan a una versión antigua de nosotros mismos, a una versión que ya ocurrió, pero que seguimos repitiendo químicamente una y otra vez. ¿Te has preguntado por qué ante ciertas situaciones reaccionas como una
emoción muy intensa, incluso si no te parece tan grave o porque a veces sin explicación lógica te inunda una tristeza o una ansiedad difícil de nombrar. Muchas veces es porque el cuerpo está recordando, está activando rutas químicas que aprendió en el pasado y que quedaron ligadas a estímulos sensoriales muy concretos, un tono de voz, una mirada o un aroma. Los olores, por ejemplo, son mensajeros silenciosos, están conectados directamente al sistema límbico, que es el centro emocional del cerebro. Si en algún momento de tu vida viviste algo fuerte, una discusión, una pérdida, una decepción, y en ese instante había cierto aroma en el ambiente, es muy probable que ese olor haya quedado asociado a esa emoción y el cuerpo lo recuerda. Así, sin darte cuenta, puedes estar en un lugar totalmente nuevo con personas distintas o en un momento feliz. Y si hueles ese mismo aroma, tu cuerpo reacciona como si estuvieras reviviendo ese momento doloroso. Es como si abriera un archivo emocional sin que tú lo hayas pedido. Pero aquí viene la parte poderosa. También podemos reprogramar los vínculos sensoriales. Si entendemos que el cuerpo no distingue entre realidad y memoria, podemos enseñarle nuevas asociaciones. No se trata de borrar el pasado, sino de quitarle el poder que tiene sobre nuestro presente. Y todo empieza con la conciencia, con darte cuenta de que ese malestar que sientes quizás no es actual, sino una memoria que se activó. En ese momento puedes respirar, observar y elegir distinto. Puedes oler algo diferente, cambiar de ambiente, darte una caricia interna y decirte, esto no es lo mismo, no soy la misma persona de antes. A veces hablamos de cambiar, mejorar, de manifestar una vida diferente, pero no nos detenemos a pensar en lo básico. ¿Desde qué lugar estoy creando mi realidad? Y esta lectura nos lleva justamente ahí. El cuerpo, a la salud física, a ese terreno silencioso desde donde nace todo lo demás. Muchas personas desean una vida nueva, más libre, más plena, más significativa, pero siguen habitando un cuerpo saturado de estrés, de hábitos dañinos, de emociones que se vuelven crónicas. Y lo más delicado es que todo eso no solo se siente, también se graba. La ciencia de la epigenética nos demuestra que nuestros genes no son una sentencia, nos estamos condenando por lo que heredamos. De hecho, solo entre el 5 y el 10% de las enfermedades tienen una causa genética directa. El resto, ese 90% o más, está relacionado con el estilo de vida, con emociones sostenidas, con calidad de pensamientos y la manera en que reaccionamos al entorno. Esto cambia completamente nuestra percepción. Ya no se trata solo de evitar una enfermedad, sino entender que con cada emoción que alimentamos, estamos escribiendo el futuro de nuestras células. Si vivimos en un estado crónico de miedo, de urgencia, de autoexigencia o de frustración, estamos activando mecanismos inflamatorios, alterando el sistema inmune y abriendo puertas al desequilibrio, pero también funciona al revés. Cuando aprendemos a gestionar el estrés, cuando elegimos hábitos conscientes, cuando practicamos la calma y nos conectamos con emociones como gratitud, esperanza o ternura, estamos literalmente activando genes que favorecen la sanación. Estamos enviando mensajes a nuestras células que dicen, estás a salvo, puedes crecer, puedes reparar. Esto no es solo un acto de bienestar emocional, es biología, es responsabilidad. Y por eso la salud física encabeza cualquier transformación que queremos lograr. No se trata de buscar la perfección, sino de estar presentes, atentos y comprometidos con el cuerpo que habitamos. Este capítulo deja una certeza: si quiero cambiar mi vida, no puedo ignorar mi cuerpo. Hay una creencia muy arraigada de que nuestros genes no determinan todo, nuestra salud, nuestro carácter, incluso nuestro destino. Este capítulo rompe con esta idea desde la ciencia, especialmente con lo que nos enseña la epigenética. Los genes no son jefes autoritarios, sino más bien obreros especializados. Fabrican proteínas que son los ladrillos con los que se construyen nuestros órganos, tejidos y funciones corporales. Pero esos obreros no trabajan solos ni toman decisiones por su cuenta. Necesitan instrucciones y esas instrucciones pueden venir desde el exterior o desde nosotros.
Cuando hablamos de entorno interior, nos referimos a emociones, pensamientos, creencias y hábitos. Lo fascinante es que todo eso influye directamente en la forma en que se activan o se desactivan nuestros genes. La epigenética es el campo que estudia los factores que regulan la expresión genética sin alterar el ADN en sí. Ha demostrado que nuestra biología está en constante diálogo con nuestras decisiones diarias. Así como el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse al frío o al calor, también puede adaptarse al amor o al miedo, al descanso o al estrés crónico. Y eso no es solo una metáfora. El cuerpo se adapta químicamente, estructuralmente y energéticamente para sobrevivir al entorno emocional que nosotros mismos alimentamos. Entonces, no se trata solo de evitar enfermedades, se trata de cultivar un estado interno que favorezca la expresión de lo mejor de nuestros genes, y eso empieza por algo muy sencillo pero profundo: mejorar la calidad de nuestros pensamientos. No podemos controlar todo lo que sucede afuera, pero sí podemos trabajar en lo que sucede dentro. Elegir cómo respondemos, qué narrativa sostenemos, qué emociones cultivamos y cómo cuidamos de nuestro cuerpo en lo cotidiano. Esto me recuerda que el cambio no está reservado para pocos privilegiados como en la genética. Está disponible para todos los que deciden vivir con más conciencia. Una de las ideas más impactantes es que la salud no es un accidente, sino una consecuencia directa de cómo vivimos, sentimos y pensamos. Los genes, esos pequeños fragmentos de información que llevamos desde que nacemos, no son una sentencia inamovible, son más bien un potencial que se activa o se apaga según las señales que les damos cada día. ¿Y qué tipo de señales los activan? Químicas, emocionales, ambientales. Lo que pensamos, lo que comemos, lo que sentimos, cómo descansamos, cómo nos relacionamos. Todo eso influye profundamente en la calidad de nuestras células y tejidos. La epigenética, esa maravillosa capacidad que tiene nuestro cuerpo de modificar la expresión genética sin alterar la secuencia del ADN, nos da una oportunidad diaria, la de escribir un mejor destino biológico. Cuando aprendemos cosas nuevas, cuando gestionamos bien nuestras emociones, cuando elegimos con intención nuestros hábitos, le estamos diciendo a nuestros genes que produzcan proteínas de calidad, que fortalezcan nuestros órganos y que mantengan el equilibrio interno. Pero cuando dejamos que el estrés, la ira o la apatía se acumulen, también enviamos mensajes, pero de desgaste. Y ese desgaste no se nota de inmediato, es silencioso, lento y progresivo, hasta que un día lo que parecía normal, como la flacidez muscular, la fatiga constante o los órganos débiles, se convierten en un reflejo de años sin cuidar la información que le dimos a nuestro cuerpo. Esto no es para culparnos, es para despertarnos, pero si entendemos que nuestra biología puede cambiar, que no estamos atados a una historia genética de enfermedades, entonces también entendemos que tenemos el poder de intervenir, de cuidar, de mejorar, de prevenir. Y eso no solo impacta a la salud física, impacta a todas las áreas de nuestra vida, en cómo pensamos, cómo relacionamos y cómo envejecemos. Cada decisión pequeña, como tomar agua en lugar de refresco, perdonar en lugar de guardar rencor, mover el cuerpo en lugar de quedarnos inertes, es una inversión directa de la calidad de nuestras células y en el futuro que queremos vivir. Hoy es un buen día para recordar que estamos vivos, y eso significa que tenemos margen de cambio, que nuestros genes están escuchando, y que no importa tu edad o tu pasado, siempre puedes escribir una mejor historia desde adentro.